El coleccionista de cadáveres. Un historiador ruso fue capturado después de robar las tumbas de 29 chicas jóvenes y luego llevarse sus cadáveres a casa, donde convirtió los cuerpos en muñecas. Anatoly Moskvin, de 53 años, tampoco mostró ningún remordimiento por lo que hizo y se negó a disculparse con los padres de las chicas fallecidas, afirmando: «Ustedes las dejaron en el frío. Yo me las llevé a casa para mantenerlas calientes». Los restos momificados de las chicas estaban cubiertos con máscaras, y él también las vestía y les aplicaba maquillaje. Uno de los aspectos más extraños de este caso, y obviamente hay muchos, es que Moskvin vivía en la misma casa con sus padres. Sus padres le dijeron a las autoridades que no tenían absolutamente ninguna idea de que estaba recolectando cuerpos y convirtiéndolos en muñecas gigantes. Solo pensaban que esas muñecas grandes eran parte de un hobby inusual. Durante la época de la Unión Soviética, Moskvin trabajó como traductor para la inteligencia militar. Después, tras la caída de la Unión Soviética, se dedicó a escribir libros de historia. Tenía un entendimiento profundo de biología y, al parecer, también de los cementerios. A lo largo de los años, desenterró muchos cadáveres, se los llevó a casa, los vistió con ropa y los mantuvo preservados en su propia casa. Incluso celebraba sus cumpleaños con fiestas macabras. El coleccionista de cadáveres fue capturado en 2011, cuando confesó 44 cargos por profanación de tumbas. Lo trasladaron a una institución psiquiátrica, y tan recientemente como en 2020. Hubo conversaciones sobre liberarlo porque supuestamente su esquizofrenia ya estaba curada. El juez del caso rechazó la apelación y él sigue bajo custodia. La asesina del jabón. La asesina serial italiana Leonarda Cianciulli nació en 1894. Se casó en los años 30. Abrió una tiendita en el pequeño pueblo de Correggio y empezó a vender jabón. Puede que el negocio de Leonarda estuviera yendo bien, pero el resto de su vida en ese momento estaba lleno de conflictos. Cumplió una corta condena en la cárcel por cometer fraude. Su esposo quedó destruido en un terremoto, y ella estaba constantemente peleando con sus padres por su matrimonio, que ellos no aprobaban. Por si fuera poco, Leonarda tenía graves problemas de fertilidad. Había quedado embarazada 17 veces, pero de esos 17 hijos, 3 murieron por aborto espontáneo y 10 murieron durante la primera infancia. Se volvió increíblemente supersticiosa con respecto a sus hijos, y también se interesó todavía más por la adivinación, la lectura de palma y el tarot, un interés que tenía desde niña. Fue durante una reunión con otra adivina, quien le predijo que sus 4 hijos restantes también morirían. Cuando le dijeron que la única manera de evitar que sus hijos aún vivos murieran era empezar a sacrificar personas, Leonarda se asustó, pero no empezó los sacrificios humanos de inmediato. Sin embargo, en 1939, su hijo le dijo que se iba a unir al ejército. Eso empujó a Leonarda a actuar, y comenzó a traer mujeres a su tienda de jabón y a matarlas con el objetivo de mantener a salvo a sus hijos sobrevivientes. ¿Cómo mató a estas mujeres y qué hizo con ellas? Esa es la verdadera parte horrorosa. Primero engañaba a las mujeres para que entraran a su tienda prometiéndoles leerles la suerte, o ofreciéndoles ayudarlas a encontrar lo que estuvieran buscando, incluso diciéndole a una víctima que podía ayudarla a conseguir esposo. Drogaba a sus víctimas con vino adulterado. Luego mataba a cada mujer con un hacha y hervía su cuerpo en sosa cáustica. Después usaba la carne y la grasa de sus víctimas para hacer jabón que vendía en su tienda. Les daba esas barras de jabón a sus vecinos, a sus amistades y a cualquiera que pagara por ellas. También usó parte de la grasa de una de sus víctimas para hacer pasteles, que ella se comió. Pero su ola de asesinatos terminó apenas con una tercera víctima. Una testigo vio a la víctima entrar a la tienda de jabón y luego nunca salir. Cuando la policía fuera a investigar, ella lo confesó todo y fue arrestada. Comida para trabajadores. En los Emiratos Árabes Unidos, una mujer marroquí se salió por completo de control. En 2018, sufrió un episodio de locura en el que mató a su novio de 7 años y luego lo cocinó. Según un reporte de la BBC, su novio estaba planeando dejarla. De hecho, estaba planeando casarse con otra mujer de Marruecos. Y eso naturalmente molestó a la asesina, cuyo nombre no fue revelado. Sintiéndose como si la hubieran tirado como basura, asesinó a su novio, lo cortó en pedazos, molió su carne en una licuadora y lo convirtió en un platillo tradicional marroquí con arroz y verduras. Luego llevó el platillo a unos trabajadores de construcción pakistaníes cercanos y los vio comérselo. Esta parte del crimen va más allá de lo injustificable. A esos trabajadores los hicieron comerse a una persona sin saberlo, y seguramente quedaron completamente horrorizados.
¿Por qué llegó a ese nivel de horror es imposible de comprender? Fue el hermano del novio asesinado quien terminó resolviendo el caso. Cuando fue a buscar a su hermano desaparecido, encontró un solo diente dentro de una licuadora en la casa de la mujer. Llamó a la policía. Las pruebas de ADN confirmaron que el diente pertenecía a la víctima y ella se quebró y confesó. La última información que se tuvo es que fue enviada a un hospital psiquiátrico. El mobiliario del horror de Ed Gein. Cuando se trata de asesinos que hicieron carrera fabricando cosas con los restos de sus víctimas, Ed Gein se lleva el título de más creativo. Cuando las autoridades allanaron la casa de Ed en los años 50, encontraron tanto horror que es difícil incluso describirlo. Ed tenía una fascinación por la decapitación, la necrofilia y las manualidades. Empezó como un residente bastante común de Plainfield, Wisconsin, pero cuando su madre murió, se descontroló por completo. Tenía una obsesión extraña con su madre, y parecía incapaz de procesar el hecho de que ella ya no estaba. A mediados de los años 50, cuando Ed estaba solo y confundido, habitantes de Plainfield comenzaron a desaparecer. Para 1957, la policía ya había vinculado a Ed con Mary Hogan y Bernice Worden, ambas desaparecidas. Cuando la policía entró en la casa de Ed, encontraron trajes, pantallas de lámparas y sillas hechas con piel humana, máscaras hechas con los rostros de personas, un cinturón fabricado con pezones humanos y varios órganos humanos metidos en frascos. No solo Ed había estado matando a varias mujeres locales, también había estado desenterrando tumbas en el cementerio cercano, usando los cuerpos de personas recientemente fallecidas en sus experimentos de manualidades. El hombre al que se le atribuye haber inspirado al asesino Buffalo Bill de la película El silencio de los inocentes, después fue declarado culpable de asesinato y penalmente insano. Murió bajo custodia en 1984. La asesina de ancianas. Ed Gein tal vez fue uno de los asesinos seriales más notorios, pero Juana Barraza Samperio es una mente criminal. Actualmente está pasando el resto de sus días encerrada en la prisión de Santa Marta de Acatitla, en México. La razón de su encarcelamiento: mató al menos a 48 personas. Se le conoce como la Mataviejitas. Cuando aún estaba libre, pasaba sus días vendiendo palomitas y de vez en cuando peleando en luchas de wrestling. El resto del tiempo estaba cazando y matando mujeres de la tercera edad. Según las autoridades mexicanas, Juana mató a casi 50 personas en la Ciudad de México entre los años 90 y el 25 de enero de 2006. Solo la atraparon cuando una vecina la vio salir de la escena de un crimen. Aunque la policía no pudo reunir pruebas para cada asesinato, sí lograron vincularla con 17 de ellos. Solo esos 17 asesinatos le valieron 759 años de cárcel. Durante el juicio se supo que Juana era una psicópata incapaz de sentir remordimiento. De hecho, ella pensaba que estaba ayudando a la sociedad al deshacerse de mujeres mayores, probablemente por el trauma que vivió en su infancia. Cuando Juana era una niña, su madre la intercambiaba con hombres peligrosos por cosas como cerveza y dinero. Cuando creció, tomó ese odio hacia su madre y lo transformó en algo maligno, atacando a mujeres mayores, quizá porque le recordaban a su madre. Y ahora, un santa asesino serial. Pero antes, asegúrate de suscribirte si todavía no lo has hecho. Tenemos más True Crime muy pronto. Santa asesino serial. Bruce MacArthur era visto por fuera como un hombre feliz. Quienes lo conocían lo describían como alguien extrovertido, amable e incluso alegre. Tenía el cabello blanco, una barba blanca, y hacía el papel del Santa Claus perfecto en el Agincourt Mall de Toronto, tan recientemente como en 2016. Era un paisajista de 66 años que se disfrazaba de Santa durante las fiestas, y parecía que le encantaban los niños. Lo que nadie sabía era que Bruce tenía una extraña atracción por los muertos. No solo tenía una obsesión con los cadáveres, sino que además era un asesino serial. Como paisajista, Bruce usaba esa fachada para enterrar a sus víctimas en los jardines de sus clientes, mientras sus clientes pensaban que él solo estaba creando paisajes bonitos. En realidad los estaba convirtiendo en cementerios secretos. Entre 2010 y 2017, Bruce MacArthur asesinó a 8 hombres que sepamos. Sus objetivos eran personas sin hogar, personas en extrema vulnerabilidad e inmigrantes, en el vecindario predominantemente gay de Church y Wellesley. La forma de matar de Bruce es lo que de verdad te va a dar escalofríos. Su método preferido era el estrangulamiento. Le enrollaba una cuerda en el cuello a la víctima y luego usaba una barra de metal para apretarla, una ligadura. Una vez que la víctima dejaba de respirar, Bruce hacía una sesión de fotos.
Vestía a sus víctimas con cosas como abrigos de piel. A veces las acomodaba como si siguieran vivas. Y a una víctima incluso la fotografió con un cigarro colgándole de la boca. Cuando por fin la policía lo atrapó, las autoridades de Toronto tuvieron que revisar 75 propiedades en busca de restos. Bruce había ocultado a muchas víctimas en macetas y jardines en los que trabajó como paisajista. ¿Cómo crees que reaccionarías si la policía te dijera que necesita inspeccionar tu patio por restos humanos? Dímelo en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Los asesinatos del torso. De 1935 a 1938. Se encontraron entre 12 y 13 cuerpos tirados en Kingsbury Run, en Cleveland. La zona es el lecho de un arroyo que atraviesa la ciudad hasta llegar al río Cuyahoga. Entre las víctimas había al menos 7 hombres y 5 mujeres, la mayoría personas sin hogar o trabajadoras sexuales. Estas personas desafortunadas vivían muy por debajo de la línea de pobreza, en los días en que Cleveland todavía sufría los efectos de la Gran Depresión. Muchos de estos individuos no fueron reportados como desaparecidos sino hasta meses después de su desaparición, a veces ni siquiera hasta que encontraron sus cuerpos. Lo que hace estos asesinatos especialmente perturbadores es que cada cuerpo fue encontrado sin cabeza ni extremidades. Las únicas partes que aparecieron fueron los torsos de las víctimas. Después de más de 80 años, esta sigue siendo la ola criminal más grotesca en la historia de Cleveland. Hoy se conoce al asesino o asesina como el carnicero loco de Kingsbury Run. Y aunque suene increíble, la policía nunca ha identificado a esa persona. Los asesinatos solo se detuvieron cuando el asesino presumiblemente perdió el interés, se mudó o murió. Incluso años después de que dejaron de aparecer torsos, las autoridades seguían sin poder localizar las cabezas. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué hizo el carnicero loco con las cabezas y las extremidades de sus víctimas. El coleccionista de huesos. En México, las autoridades descubrieron recientemente aproximadamente 3.787 fragmentos de hueso que, según dicen, pertenecen al menos a 17 víctimas distintas de asesinato. El asesino de esta historia era un coleccionista de huesos. Tenía una fascinación por matar y desmembrar. Las autoridades mexicanas no han podido revelar su identidad, pero sí dicen que para cuando lo alcanzaron, tenía 72 años. De hecho, la policía arrestó a este asesino serial en conexión con el asesinato de una mujer de 34 años, a quien supuestamente cortó con una sierra para metal. Fue cuando empezaron a revisar su casa que descubrieron el verdadero alcance de sus crímenes. Durante excavaciones cuidadosas, la policía encontró huesos y fragmentos de hueso, además de 91 fotografías, 8 celulares, una cubeta llena de joyería de mujeres y grabaciones en video del hombre asesinando a sus víctimas. Había estado desmembrando a sus víctimas, cortándolas en pedazos tan pequeños que tenía partes escondidas por toda su casa. La policía quedó impactada y horrorizada cuando se dio cuenta de la magnitud de la escena del crimen. Por ahora, la policía sigue tratando de extraer ADN de los fragmentos óseos para identificar a las víctimas, muchas de las cuales probablemente eran personas desaparecidas. Mientras tanto, la identidad de este asesino serial tan prolífico todavía no se ha revelado. Hamburguesas humanas. Joe Metheny, al igual que Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy, fue un asesino verdaderamente espantoso. Pero por alguna razón, a pesar del horror de sus crímenes, no es tan conocido. Si eres de esas personas que no habían oído hablar de él, prepárate para quedarte en shock. Joe fue arrestado en Baltimore, en diciembre de 1996. En ese momento la policía sabía que era responsable de al menos 3 asesinatos. Pero después de que lo condenaron por esos homicidios, finalmente confesó que mató al menos a 10 personas. También admitió que era caníbal y que le sirvió a sus víctimas a clientes desprevenidos de su puesto de hamburguesas. Tomaba la carne de las personas que mataba y la mezclaba con cerdo o res, o simplemente la usaba tal cual. Y, sorprendentemente, Joe le dijo a las autoridades que ni una sola persona parecía notar la diferencia de sabor entre hamburguesas normales y las hechas con sus víctimas. Joe recibió varias cadenas perpetuas para cumplirse una tras otra, y sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, desde su arresto, ha suplicado repetidamente que le impongan la pena de muerte. En una entrevista, Joe le dijo a la prensa que lo único que lamentaba de su ola de asesinatos era que lo atraparon antes de tener la oportunidad de matar a las 2 personas que de verdad quería: su exnovia y el hombre por el que lo reemplazó. Estofado de novio. Catherine Knight mató a su novio y luego lo convirtió en un estofado. Por este crimen tan extraño,
Se convirtió en la primera mujer australiana en recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El terrible asesinato ocurrió después de una vida de relaciones tóxicas. La vida y las relaciones de Catherine estuvieron marcadas por abuso, violencia y aterradores ataques de ira. En 1995, se fue a vivir con John Price, el hombre al que eventualmente asesinaría. Según amistades y familiares, ella quería casarse con él, pero John se negó. Cuando él rechazó casarse, Catherine se puso violenta. En 2000, la pareja discutió y Catherine intentó apuñalarlo en el pecho. Price tuvo que sacar una orden de restricción en su contra, pero después se reconciliaron. Sin embargo, Price no le permitió a Knight volver a mudarse a la casa para proteger a sus 2 hijos mayores. El 29 de febrero de 2000, ella entró a la casa de John por su cuenta, lo sedujo en medio de la noche y, una vez que él se quedó dormido, lo apuñaló 37 veces. Luego Catherine bajó las escaleras, arrastrando el cuerpo detrás de ella. Lo colgó de un gancho para carne en la sala, una de las herramientas de su oficio como carnicera. Le cortó la cabeza y luego cocinó una comida usando su cuerpo, junto con papa y calabaza, algo de calabacita y un poco de gravy que pretendía servirles después a los hijos de John. Después de que Catherine terminó de cocinar su platillo, tomó el cuerpo sin cabeza de John y se acostó con él en la cama. Se tragó un montón de pastillas y se quedó dormida. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente por aviso de los compañeros de trabajo de John, que estaban preocupados porque no se presentó a trabajar, encontraron a Catherine cubierta de sangre, el cuerpo de John y los restos de su macabra comida. Ella afirmó no recordar nada de lo que había hecho, pero aún así fue acusada y condenada por asesinato. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.